Hola, mi nombre es Luisana, estoy cursando el segundo trimestre de Publicidad y Mercadeo en el Instituto Universitario UTIRLA. A continuación voy a hacer una presentación sobre la semiología. En el presente trabajo tocaremos temas importantes como las tres generaciones del signo, las cuales conforman el inicio del mismo y cómo se quiso dividir lo que da ella por referencia. También facilitaremos una información más amplia de aquellas palabras como significado, significante, lingüística y semiología, para adquirir un mejor conocimiento de cuáles son sus funciones y sus estudios. Dentro de las tres generaciones del signo tenemos el estructuralismo, postestructuralismo, interaccionismo o pragmatismo. El estructuralismo nació con Ferdinand de Saussure, quien pensaba sobre el lenguaje como un sistema de signos y de significados relacionados de manera arbitraria. Todas las escuelas estructuralistas plantean la idea de que todo está compuesto por estructuras. Pueden pensarse desde tres grandes perspectivas. Tenemos el primero, que es el estructuralismo lingüístico, que estudia la lengua, que es un sistema de signos. El estructuralismo antropológico, que analiza el ser humano y a la sociedad como estructuras sistemáticas. Y por último tenemos el estructuralismo marxista. Él cree que la estructura no debe confundirse con las relaciones visibles de las partes del sistema que hace la sociedad. Tenemos el postestructuralismo. Es un movimiento teórico y relativo a cómo se construye el conocimiento, que surge principalmente dentro de las ciencias humanas de tradición francesa y que tiene repercusiones en la forma de hacer filosofía. El término post no indica el paso de una época a otra, sino la aparición de formas nuevas de hacer ciencias humanas. Los conceptos que más aparecen son el de subjetividad y el de significado. Lo siguiente no se trata tanto de hacer desvelar el significado oculto, sino de estudiar este significado como un producto de los sistemas de representación, es decir, de los modos y de los procesos que utilizamos para ordenar y describir la realidad, y argumentando que el significado o el sentido de un texto no vienen dados solo por el autor, sino que se construye también mediante la subjetividad durante la lectura por el lector y la lectora. Interaccionismo-pragmatismo viene dado por Charles Sanders Peirce. Fue un lógico y matemático estadounidense que fundó el pragmatismo, una corriente filosófica que busca aclarar ideas y conceptos. Peirce consideraba que el pragmatismo era un principio lógico fundamental que ayuda a obtener claridad acerca de proposiciones y conceptos. Peirce también aplicó el pragmatismo a la concepción de la dureza, mostrando que no hay una diferencia entre una cosa dura y una cosa blanda, mientras no se sometan a prueba. Continuamos con lo que es la percepción de signos en el sistema social. Primero debemos tener en cuenta que la percepción social es el proceso por el cual nos formamos una primera impresión sobre una persona y establecemos una relación con ella. Incluye procesos de índole cognitiva mediante los cuales elaboramos juicios relativamente elementales acerca de otras personas. Los signos tienen como función esencial transmitir un mensaje. En el ser humano no se trata de señales sino de signos, a los que se refiere como estímulos medios artificiales introducidos por el hombre. Bajo esta perspectiva, los signos son herramientas creadas por las personas para regular su propio comportamiento y el de los demás. En otras palabras, la creación de un signo presume la presencia de otras capaces de comprenderlo. Ahora podemos dar paso a lo que es la lingüística y la semiología. La lingüística es una disciplina cuya función tiene estudiar las lenguas naturales y todo lo que relacionado con ellas, como lo son la fonética, la ortografía, la acentuación, los signos de puntuación, la transcripción de los sonidos, los componentes del léxico, entre otros. Pretende explicar cómo el lenguaje es un fenómeno biológico capaz de crear y establecer relaciones humanas. Entre los tipos de lingüística tenemos la fonética y la fonología, que son las encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje verbal. Tenemos la morfología y la síntesis. Una se encarga de formar las palabras y la síntesis de organizarlas para formar una oración. La semántica y pragmática. La semántica se encarga o se centra en estudiar el significado de las palabras y cómo pueden compartir sentidos. En cambio, la pragmática se centra en cómo cambia el significado de las palabras según el contexto en el que se encuentre.
Ahora, si bien la semiología es una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida social, tanto lingüísticos como semióticos, es decir, signos humanos y de la naturaleza. La semiología también permite estudiar los signos independientemente de sus límites o de sus sustancias, y también podemos tener en cuenta que los elementos de la misma son los siguientes: el sintagma, la lengua, la connotación, el habla, el paradigma, el significante, el significado y la denotación. Entre las ramas de la semiología se encuentra la somiología clínica, que es el estudio de los signos a través de los cuales se manifiesta una enfermedad. La sociomiótica, que es el intercambio de señales entre animales. La semiótica cultural viene siendo el significado o la significación creados por las culturas. La semiótica estética, que viene siendo el estudio de los niveles de lectura de las obras de arte de diversas técnicas o disciplinas. Ahora, cuando hablamos de significado, ¿a qué nos referimos? El significado viene siendo el sentido que tienen las palabras y o las frases del idioma, compartido hasta cierto punto por un emisor y un receptor, sin el cual no lograrían entenderse, pero existe en medio de una gama de matices, implicaduras e interpretaciones que dependen de diversos contextos. Podemos decir que no existe realmente un significado, sino un conjunto de significados posibles. Dicho esto, lo podemos dividir en dos sentidos: significado denotativo, que es aquel que aparece en todos los diccionarios, y tenemos el significado connotativo, que son los sentidos subjetivos del mismo término, que varían según el grupo, el individuo o la cultura. Ahora tenemos lo que es el significante. El significado y el significante forman una especie de relación, es decir, no pueden existir uno sin el otro. El significante es la huella mental que tenemos del sonido con lo que se hace referencia. Es un concepto mental, o sea, es abstracto, pertenece al reino de las ideas y se forma a partir de los referentes reales o imaginarios de las cosas. Entre las características del significante tenemos que es universal, ya que sirve como categoría para abarcar un conjunto de referentes distintos pero similares. Tiene límites difusos, o sea, tiene puntos de encuentro y contacto con otros significados. Remite al contenido, es decir, aquello que deseamos evocar en la mente de la persona con la que nos estamos comunicando. Y ahora hablaremos de lo que es la significación, que es la acción y el efecto de significar. Puede decirse que el significado es un concepto, mientras que el significante es una imagen acústica. La significación es la entidad de dos caras interdependientes que crean este concepto con su imagen acústica. Luego de todo lo dicho, para culminar el presente trabajo, podemos decir que cada uno de estos conceptos definidos se relacionan entre sí, ya sea para estudios o para dar ejemplos con motivo de hacer referencia en algo. La semiología es una ciencia muy amplia, sin embargo, su principal foco ha sido estudiar los signos, cómo se presentan y cómo los acompañan, en todos los sentidos. Ahora, si adentramos un poco en lo que es el tema de la publicidad, es de suma importancia tener claro y presente dichos conceptos para la creatividad y la captación de los usuarios.